Muy buenas tardes a todos. Estoy acá de este lado, de esta cámara, por favor. Tenemos camarógrafo en entrenamiento. Buenas tardes, feliz miércoles a todos. En esta tarde vamos a exaltar el nombre del Señor. Bienvenidos a este miércoles de estudio bíblico de la Iglesia Nuevo Amanecer. Vamos a alabar el nombre de Dios también, así que prepárense en esta tarde con su Biblia. Si la tiene ahí al alcance, pues vaya, agárrela, tómela, y vamos a pedir también la dirección del Espíritu Santo para esta tarde, que sea el Espíritu Santo en esta tarde hablando nuestras vidas, y que también esta tarde usted y yo podamos tocar su corazón con nuestra alabanza, el corazón de nuestro Padre. Amén. Gracias. Padre, Señor, te damos gracias en esta tarde. Padre, nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor Padre. Queremos decirte, Señor, que no hay nadie, Señor, como tú. Que tú eres lo más hermoso, lo más maravilloso que nos ha sucedido, Señor Padre. El saber de que por tu sangre, Señor, hemos sido lavados, Señor, que somos salvos por tu gracia, Señor. Esta tarde, Señor, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración. Espíritu Santo, háblanos, Señor. Queremos escuchar, Señor, tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está luz, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz, y cantamos a él. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día, día a día, Él está. El tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una vez más vamos a decir: cuán grande es Dios, oh, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Sí, cuán grande es Dios. Sí, cuán grande es Dios, cuán grande es mi Dios, cuán grande es nuestro Dios, es grande, es el creador de todo, eres tú.
sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Díselo ya, mira, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más decimos, yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Quiero decirle en esta noche que la mirada de Dios está sobre su vida y que cuando estamos en las manos de Dios, Dios puede hacer con nosotros cosas inimaginables, cosas que usted y yo no hemos quizás ni pensado ni soñado. Esta tarde yo le invito a que ponga su vida delante de las manos de Dios y le diga: Señor, llévame, Señor, lleva mi vida, Señor, a cosas que no he hecho, que no he pensado, Señor, porque estando en la voluntad de Dios estamos en las mejores manos. ¿Por qué no le dice, no, a través de este canto le dice: Señor, yo sé que es tu fidelidad la que me lleva más allá? Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena una vez más de tu paz. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sí, oh Señor, tú nos llenas de tu paz y nos llenas de tu amor. Solo tú, oh Dios, llénanos de tu paz, de tu amor. Padre, en
en esta tarde llena, Señor, a aquellas personas que necesitan ser llenadas, oh Dios, de esa paz inefable, Señor, esa paz que nunca acaba, Dios, esa paz que solamente tú puedes dar, Señor. Y más, oh Dios, en este tiempo, Señor, donde queremos celebrar, Señor Padre, tu nacimiento, Padre, en este tiempo navideño, Señor Padre, que tu paz llene corazones, llene vidas, Señor. Llénanos, oh Rey, de tu paz, porque yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, te damos gracias, Señor, en ese día, Señor, por tantas bendiciones, Señor, que recibimos de parte tuya, Señor. Podemos, Señor, tener un nuevo día, Señor, un nuevo amanecer, Señor, en nuestras vidas, oh Dios. Podemos, Señor, despertar, Señor, a un nuevo día, Señor, con salud, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por cada buena dádiva, Señor, por todo don perfecto, Señor, que viene de ti, oh Dios. Te pedimos, Señor, que por los próximos minutos, Señor, tú nos hables. Señor, danos una mente, Señor, abierta, Señor, un corazón abierto, Señor, mentes, Señor, receptivas y corazones, Señor, hambrientos por tu palabra, Dios. Yo te pido, Señor, donde quiera, Señor, que se encuentren personas en este momento, Señor, yo te pido que tú toques sus vidas, que tú, Señor, traigas, Señor, tú suplas, Señor, a cada necesidad, Señor. Tú conoces cada necesidad en sus vidas, oh Dios. Te pedimos que extiendas tus manos, Señor, y tú toques, Señor, y suplas, Señor. Trae, Señor, sanidad al enfermo, Señor. Trae, Señor, el suplemento, Señor, para aquel que necesita, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos, Señor, y haz que se derramen bendiciones hasta que sobreabunden. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, noches, donde quiera que usted se encuentre el día de hoy. Bienvenidos sean y gracias por estarnos acompañando en este día, en este estudio. Queremos que usted sea una persona que esté dispuesta, hambrienta por la palabra de Dios, el poder conocer más de la palabra de Dios y que Dios pueda hablarle a su vida. Dios quiere hablarnos en cada momento a cada uno de nosotros, así que le invito a que usted le pida a Dios que Dios le dé hambre por su palabra, hambre por su presencia, para poder aprender y que Dios hable a cada uno de nosotros. Gracias por estar con nosotros. Quiero hacerle una cordial invitación a usted, a su familia, donde quiera que usted se encuentre. Si usted está en el área de Salem, le invitamos a usted a que nos acompañe los domingos a las 10:45 de la mañana y pueda venir a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y el poder crecer en la palabra de Dios y de ahí poder estar afirmado en un lugar también. Si usted tiene su lugar de reunión, usted acude a su lugar de reunión, aprende la palabra de Dios, sea fiel a la casa de Dios. Así que con ello, vamos a entrar en el estudio que tenemos para esta tarde, el poder saber. Quiero compartir con ustedes, voy a retomar lo que habíamos inicialmente hace unas semanas atrás habíamos comenzado y yo sentía anteriormente haber compartido con ustedes acerca de la alabanza y la adoración, y no es que ya se ha acabado el tema, sino simplemente queremos darle un reposo a ello y el poder retomar eso que es importante, el poder entender que la iglesia, cada persona dentro de la iglesia, quiero hablarle a la persona de la iglesia, a la persona que asiste a un lugar de reunión, a cada una de esas personas, el poder ver y saber que Dios quiere que cada uno, Dios nos ha colocado, como dice la Escritura, en familia, y nos puede ayudar nosotros, el poder nosotros entender que cada uno de nosotros tiene un plan, tiene un propósito. Dios ha puesto planes y propósitos en nuestras vidas para que Dios sea exaltado a través de nosotros en la obra, en la casa de Dios. Dios ha puesto personas
a usted y a mí nos ha colocado en una iglesia para poder crecer, para multiplicarnos, para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios para muchas personas. Yo quiero compartir con ustedes un versículo de la Escritura en Filipenses el capítulo 2, verso 2. Filipenses capítulo 2, verso 2 dice lo siguiente. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Filipos, y les dice lo siguiente: llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Llénenme de alegría. Pablo le está escribiéndole a la iglesia algo que le llamaba la atención, y creo que debemos de entender nosotros que Pablo es una de las personas que escribió la gran mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, la gran mayoría, los digo, y entonces él escribió, y Pablo fue llamado por el Señor para poder llevar el mensaje. Y había algo dentro de Pablo, en la vida de Pablo, que tenía un deseo profundo por hacer que las personas conocieran de Cristo. Él amaba a Dios. En algunos de los estudios que hemos hecho, hemos compartido el gran amor que Pablo sentía por Dios, el gran amor que Pablo sentía por la iglesia, es decir, por los creyentes, y también el gran amor que sentía por los no creyentes, por aquellos que no habían conocido a Cristo, que no habían aceptado a Jesús. Y entonces Pablo, al escribirle a la iglesia de Filipos, le dice: yo quiero que ustedes me llenen de alegría. ¿Cuál era el llenarlo de alegría? El poder hacer que hubiera el mismo sentir, el mismo amor, de unidad en alma y pensamiento. Es decir, que todos estuvieran compaginados, que todos fueran de ese mismo sentir. El poder amar a Dios, el poder amar a la iglesia, es decir, a los creyentes, pero también el poder amar a los no creyentes. Y es algo que está enfatizando, y que como iglesia, como creyentes, cada uno de nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, entonces Dios nos hace habitar, dice la Escritura que Dios nos hace habitar en familia, es decir, nos ponen a nosotros, nos plantan en una iglesia local, para que nosotros ahí en esa iglesia local podamos crecer, podamos nosotros echar raíces. Es decir, no vamos a estarnos moviendo de lugar en lugar, sino que vamos a echar raíces y vamos a comenzar a funcionar, es decir, con todos los dones y talentos que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha dado, entonces ponerlos en obra o a funcionar dentro de ese lugar, porque lo que Dios quiere, cada uno de nosotros, no es simplemente que Dios quiera que nosotros trabajemos en la obra, es decir, en las cosas que necesitamos hacer, pero la otra parte también es que necesitamos nosotros llevar la palabra de Dios. Mateo capítulo 28 nos dice, el Señor Jesús dice: ir y hacer discípulos. Entonces necesitamos levantarnos e ir a llevarles la palabra de Dios a las personas. Entonces toma acción que debemos de hacer nosotros para poder compartir con otras personas el amor de Cristo y poder llevarles ese mensaje. Debemos ser personas que lleven el mensaje de Cristo, y ese era el deseo de Pablo, y debe haber, creo que hoy en día debe haber en la iglesia, es decir, en cada creyente, una urgencia de poder compartir la palabra de Dios, de poder pedirle a Dios citas divinas, que Dios ponga personas en nuestro caminar, y creo que Dios lo hace. Y ya sea que nosotros perdamos el tiempo en no hacerlo, pero Dios pone personas en nuestro camino para poderles compartir la palabra de Dios. Ya está en nosotros qué es lo que nosotros decidamos hacer. Y es por eso que Pablo está diciendo que podamos teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidad en alma y pensamiento. Creo que eso es algo que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, que la iglesia esté unida, y no nomás la iglesia local, pero la iglesia en general. Al estar creciendo siempre en la iglesia, ser hijo de pastor, estar siempre involucrado en la iglesia, creo que
siempre ha sido eso de poder ver a otras iglesias juntas, otros hermanos juntos, pero algo que hoy en día necesitamos más que nunca, porque yo recuerdo al estar tan involucrado dentro de las iglesias, siempre había algún conflicto por aquí o por allá. Pero algo que a mí siempre me ha llamado la atención es que debemos de ser uno, porque dice la Biblia que la gente va a creer cuando seamos uno. La gente va a creer y cuando estamos en un mismo acuerdo, en un mismo sentir. Y hoy más que nunca creo que debemos de amarnos nosotros los unos en la iglesia, los que estamos en familia donde Dios nos hizo habitar, pero hay otros seres queridos que no están dentro de la familia, que están fuera, que necesitamos nosotros amar también, y son el no creyente, porque muchos de ellos van a venir a ser parte de la familia y tenemos que tener ese amor también por ellos. El mismo Jesús, el mismo amor que Jesús tenía por ellos, creo que nosotros tenemos que reflejarlo, tenerlo, expresarlo hacia ellos, porque desafortunadamente al estar creciendo siempre juzgábamos, no es que ellos son así, es que ellos son asado, y ellos son para tal lado, pero tenemos nosotros que mostrar el amor de Dios como iglesia, como hijos de Dios, tanto amarnos dentro de la iglesia como amar a aquellos que están fuera de la iglesia, que no han recibido a Cristo. Sí, hay una parte, o sea, cierta parte, o sea, que sí es cierto, es importante el poder amar, que creo que es uno de los puntos que los vamos a ver el día de hoy, pero poder ver que no simplemente es algo que está haciendo Pablo, el cual y siempre debe de ser, y lo que Jesús está diciendo en Mateo 28, dice que la iglesia necesita levantarse e ir, o sea, cuando haya una carga, es decir, en cada uno de nosotros por compartir la palabra de Dios, lo que nos va a hacer a nosotros el poder, el amor de Dios, cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, cuando nosotros hemos sido amados por Dios, que Dios nos amó, dice la Escritura en Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, Dios nos ha amado. Entonces, cuando nosotros experimentamos, sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, comenzamos a amarnos, es decir, esto se va haciendo unas ondas concéntricas en las cuales llega el amor de Cristo y eso comienza a expandirse en nuestro medio, es decir, Dios nos ha amado, entonces yo comienzo, dice el Señor Jesús, dice como un mandamiento, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no simplemente amas a Dios porque Dios te ha amado primero, pero después en esa onda vas y comienzas a amar a tu prójimo, a la persona que está próxima a ti. Y de ahí el poder mostrar ese mismo amor para poder alcanzarlos. Pero el simple hecho no es simplemente de amarlos, pero ¿cómo va a llegar ese amor cuando nosotros le hablemos la palabra de Dios? Pablo está diciendo que necesitamos instar, habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces necesitamos parte del poder amarnos, o sea, porque podemos amar a mucha gente, puedo amar a mi vecino y ser muy buena onda con mi vecino, pero si yo no le hablo de Cristo, entonces simplemente es un amor sin un mensaje. Yo creo que haciendo músico, hay una canción que cantaba Jaime Murrell que decía, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a sentir con tu corazón. Y yo creo que para poder nosotros, el poder hablarle a los demás, hablarle del amor de Cristo, tenemos que decirle, Señor, ayúdame, Señor, a sentir como tú sientes por ellos. Porque desafortunadamente a veces nos encerramos en nosotros mismos y nomás queremos, sí, Señor, bendíceme, pero tenemos que pedirle a Dios, ayúdame, Señor, a ver con tus ojos, Señor, y Dios ve a la gente con ojos de misericordia, y tenemos que, yo creo, empezar a tener esos ojos de amor. O sea, si tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos que empezar a decirle, Señor, ayúdame a sentir con tu corazón por los demás, y ya sea por mi hermano en Cristo, pero también por los que no conocen de Cristo. Y eso creo que es lo que nos debe de impulsar
hablar la palabra de Dios a los demás. Y Pablo está hablando del poder ver, es decir, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, es decir, poder compartir con otros, o sea, que haya ese amor, unidad en pensamiento y en alma. Entonces el poder ver. ¿Por qué? Porque, número uno, necesitamos ver que todas las personas son valiosas. Es decir, cada persona, cada individuo tiene un valor. Cuando muchas personas a veces nosotros sentimos sin valor, no somos nadie, pero Dios nos ha dado un valor. Y el valor que Dios nos ha dado tanto valor que envió a su Hijo Jesús para que pudiéramos tener vida eterna. El plan de Dios, el propósito de Dios para la tierra, para cada ser humano, es como dice la Escritura, y si te puedes preparar en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, si usted está por ahí para que usted pueda buscarlo. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. El plan de Dios, como dice la Escritura, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es ese amor que envió Jesús, que da Jesús. Entonces, para ese mismo es el amor que lo impulsa es a poder alcanzar a otros. Ese mismo amor lo hizo venir al mundo. Ese mismo amor lo hizo ir a la cruz por nuestros pecados. Y tanto Dios nos ama que Dios no quiere, como dice la Escritura, que nadie perezca o nadie se pierda. Si puedes leer 2 de Pedro capítulo 3 verso 9. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Miramos nosotros aquí que dice que el plan de Dios dice, Dios es paciente. ¿Es paciente con quién? Con ustedes. Pedro está diciendo, Dios es paciente, ¿quién? Con ustedes. Dios es paciente con el pueblo de Dios, con los cristianos, por así decirlo, con el creyente, con la iglesia. Dios es paciente, ¿por qué? Porque la iglesia necesita comenzar a salir de las cuatro paredes. Me acordé del hermano Chinto. Sí, ¿no? No, el hermano Ernesto. El poder salir de esas cuatro paredes para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Es tanto cuando experimentamos el amor de Dios, no hay algo que pueda uno contenerlo para poder llevar ese mensaje a las personas que no lo conocen y poderles decir que Cristo les ama, que Dios nos ha amado, que Dios puede cambiarnos, que Dios puede transformarnos y poder darle ese valor a las personas, porque hay muchas personas que dicen, yo no valgo nada. Y existen, y muchas veces uno mismo puede decir, bueno, yo no valgo nada, pero Dios ha dado valor y necesitamos nosotros darles ese mismo valor a las personas del cual Dios nos ha dado a nosotros, del cual Dios ha puesto en nosotros. El otro día estaba leyendo algo que dice que una persona no puede sentirse importante cuando nosotros pensamos que esa persona es un don nadie. O sea, esa persona, si yo como persona te digo, tú eres un miserable, bueno, para nada, entonces yo no puedo hacer sentir que tú sientas que eres alguien. Entonces lo importante es que yo pueda darte ese valor como persona para hacerte decir, ¿sabes qué? Vales. Y yo creo que como creyentes, como dentro de la iglesia, el poder saber que cada creyente, cada persona tiene un valor y cada persona la necesitamos. Cada persona dentro de la iglesia, en cada iglesia, en todas las iglesias, se necesitan esas personas para que hagan ese trabajo. Y el poder darles ese valor a las personas, de poder llevarles ese mensaje. Porque el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo ahorita estoy recordando la historia de la mujer, esta mujer que estaba ahí dándole agua a Jesús y siendo quizás una pecadora, alguien que tenía muchos maridos, pero el mismo Jesús le dio valor a esta mujer, entendió, no nomás de que no la juzgó, pero él mismo entendió que era alguien importante, que le dio valor a esta persona. O sea que el mismo Jesús
se acercó, quizás usted y yo podamos decir, es una pecadora, pero Dios se acerca con nosotros siendo pecadores y se acerca y nos da valor. Como tú creo que hoy pusiste algo, cuando conocemos a alguien de importancia nos sentimos así bien a gusto, ¿verdad? Pues sabe que el Rey del Universo, Cristo Jesús, se acercó a un pecador, nos dio valor, o sea, nos dio la importancia y se sentó con nosotros y nos dijo, sabes que yo te amo. Y ahí Dios nos está mostrando a través de Jesucristo que para Él somos valiosos, que para Él somos importantes, que para Él tenemos nosotros propósito. Entonces, cada uno de nosotros tiene un propósito, cada uno tiene un valor para Dios que es para Él fue su vida, la vida misma de Jesús. Entonces somos importantes y nosotros tenemos que agregarle valor a los demás también. O sea, a la gente me gusta tratarla con respeto, darle el valor que merecen, el respeto que merecen, y sé que ellos lo van a dar también. Porque muchas veces, hay gente que menosprecia a otros, pero tenemos nosotros que reconocer que son creación de Dios, que Dios los hizo, que Dios los ama, y por lo tanto yo tengo que amarlos de igual manera. Sí. Y en ese punto, el poder ver como iglesia, creyentes, que desafortunadamente en muchos de los casos, a veces la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, no estamos compartiendo, es decir, no estamos cumpliendo la gran comisión de poder compartir la palabra de Dios. Para muchas personas es muy fácil. Hace muchos años atrás yo había predicado un mensaje de no debemos estar pescando en peceras. El pescar en peceras es simplemente estar pescando a algo que ya alguien tiene, cuando tenemos un océano. Es decir, como cristianos, Dios nos ha llamado a poder llevarle la palabra de Dios a las personas que no le conocen. Y no ir a tratar de sacar cristianos que anden medios en azul y buenas noches. Medio flotando por ahí. Sí. Entonces el poder, o sea, es importante el poder darles valor a las personas, pero poder darle ese valor a las personas también para poder alcanzarlos. Número 2 es el poder ver que como iglesia somos un equipo, y lo que el plan de Dios, la estrategia de Dios, el diseño de Dios es que funcionemos nosotros como un equipo. Nos necesitamos. Cada uno de nosotros somos dentro de la iglesia, nos complementamos. Es decir, necesitamos complementarnos dentro de la iglesia. Cuando creyentes dentro de la iglesia, es importante el poder trabajar dentro de la iglesia, hacer las cosas que necesitamos hacer en la iglesia, limpiar y ser servidores en la iglesia, en los diferentes ministerios, enseñar diferentes cosas en cada oportunidad que hay, el poder hacerlo, pero también conlleva el poder saber que necesitamos nosotros funcionar como un equipo. Un equipo funciona como una máquina, como dicen, como unos engranes que están bien aceitados es la palabra, engrasados. Sí, a veces le ponen aceite, a veces le ponen grasa, sí, ¿no? Pues sí. Yo le puse aceite, tú le pusiste grasa, sí. Pero el poder ver que debemos de funcionar, complementarnos cada uno. Yo me acuerdo que hace algunos años atrás decía un hermano, dice, pero si llega alguien a la iglesia, dice, tú vas por aquí, y dice, tú le llegas por el otro lado, y tú le llegas por el otro lado, dice, pero ¿el qué? Porque hay una importancia en la primera impresión, y dicen por ahí, la primera impresión es la que cuenta. Y necesitamos nosotros, como iglesia, el poder abrazar en el sentido de poder cobijar a esa persona, poder hacerle sentir bienvenido, poder funcionar. La iglesia necesita funcionar como equipo, nosotros necesitamos funcionar como equipo, todos nos necesitamos dentro de la iglesia. Cada persona es importante, cada persona, por más, a veces dice, insignificante que pueda sentirse una persona, hace falta. Y de una u otra manera, cuando una persona no va a la iglesia,
las personas que estamos al frente lo sentimos. ¿Por qué? Porque aún podrá decir la persona, ay, yo no estoy haciendo nada, pero esa persona trae una fuerza, trae un apoyo al liderazgo, a las personas. Necesitamos funcionar como un equipo. Yo creo que tenemos que estar de alguna manera, decimos los mexicanos, bien truchas, bien alertas en cuestión de, especialmente cuando hay gente que no está viniendo a la iglesia, el poder recordarles que es importante estar en la casa de Dios. Porque cuando no está alguien en la casa de Dios, como decir, sabes que pues no tengo el brazo hoy, porque somos el cuerpo. Y a veces tú y yo somos a veces muy así como de una manera queremos saber quién llegó, quién está. Si estamos en nuestra casa, yo en lo particular me gusta saber quién se está haciendo allá afuera, quién está. Y yo creo que de esa manera también tenemos que en la iglesia, todos los que estamos dentro de la congregación, la familia, tenemos que ver quién vino ahí, no para ser metiches o ser mitoteros, pero simplemente para el poder abrazarlos, darles una bienvenida. Tenemos una función como iglesia de darles una bienvenida a esa gente. Y tenemos que estar nosotros, almejas, truchas, siempre viendo, vivos, quién está, quién llegó, para poder darle, hacer sentir a esa persona bienvenido. Entonces, creo que alguien que la gente sabe que da una bienvenida es mi papá. Mi papá, a la gente que va a la iglesia siempre da una bienvenida, siempre la gente dice, no, el saludo de tu papá es muy alegre, muy bueno, y de esa manera tenemos nosotros que ser. Y el Salmo 133, el verso 1, si puedes prepararte para leerlo. Como creyentes, mis hermanos, cada persona, donde quiera que estemos, donde quiera que sea nuestra iglesia local, el poder trabajar como equipos, es decir, el poder estarnos complementando en todas las cosas, o sea, estar seguros, vale más estar seguros de que se cubrieron, como dicen, hay que cubrir las bases. Y no importa cualquiera que sea, es el poder cubrir, porque somos parte del plan de Dios. Dios nos ha colocado en una iglesia local para funcionar, para poder poner por obra o a trabajar todos nuestros dones, todos nuestros talentos, todo lo que yo sé hacer, voy a ponerlos para obra de Dios en la iglesia, pero sin dejar también el poder compartir la palabra de Dios con alguien más. Es decir, es una doble función. Y algo que muchas veces pasa en algunos lugares, y lo he visto, por ejemplo, me tocó, no recientemente, pero había unos hermanos músicos, porque usualmente se mira mucho en la música. El músico se siente muy indispensable y son necesarios, como son equipo, son necesarios, pero por ejemplo, un músico, me tocó ver y me daba tristeza a mí ver esto, que por ejemplo llegaba un músico, tocaba y al terminar se iba. Y para mí me daba tristeza. ¿Por qué? Porque sí venía y tocaba, o sea, era parte, pero hasta ahí su responsabilidad, su función, hasta ahí llegaba y se iba. Y si el domingo, la reunión siguiente, no le tocaba tocar, no iba. No voy, pues no me toca. Entonces, en sí, el poder ver que no se trata simple y sencillamente voy a la iglesia porque hoy me toca, me necesitan, o me toca funcionar, o me toca servir. Debemos estar en la iglesia. I need to perform today. O sea, hay una importancia al poder estar ahí porque queremos estar ahí. Y Pablo hace ver esto, que podemos llamar la iglesia, amar la iglesia local, amar a Dios y amar a los creyentes. Estamos sirviendo. Y otra cosa es que en realidad no hay sustitutos. O sea, cada persona es importante. Si yo no voy a la iglesia, o sea, nadie va a hacer mi trabajo. Sí.
Entonces, porque yo soy una persona que hago mi trabajo y esa es mi función. Es como en muchos trabajos, por ejemplo, si una persona no va al trabajo, nadie va a venir y va a decir, oh, voy a hacer tu trabajo. Si tú faltas a tu trabajo, nadie va a decir, ah, mira, no vino nadie, entonces yo voy a... Simple empleado, yo voy a hacer su trabajo, o alguien más lo va a decir para que haga su trabajo. Nadie lo hace. Cuando regresas, si te vas 2 o 3 días, te das cuenta que el trabajo se amontonó. ¿Por qué? Porque nadie lo hizo. Y dentro de la iglesia necesitamos ver que cada uno de nosotros necesita funcionar, trabajar en la obra de Dios. Creo que tenemos que decirle al Señor, ¿en qué te puedo servir? ¿Para qué soy bueno? Y yo creo que todos, como dices, todos tenemos dones, tenemos talento, tenemos algo que aportar a la casa de Dios. Tenemos algo que aportar. Yo creo que es tiempo de despertar, decir, es cierto, he estado sentado por mucho tiempo y tengo dones, tengo talentos, o si usted quizás no tiene o siente que no tiene dones o talentos, póngase a hacer algo que nunca ha hecho. El poder salir de nuestra zona de confort y poder ver si a lo mejor soy bueno yo para barrer, a lo mejor soy bueno yo para dar bienvenida a la gente, pero para algo somos buenos y ese talento para lo cual somos buenos podemos aportarlo a la iglesia. Tenemos que despertar y empezar a usar nuestros dones, nuestros talentos, y eso trae fuerza. Tú y yo bien lo sabemos que eso a nosotros nos trae fuerza, nos trae ánimo a los que estamos al frente. Entonces, el poder ser parte de un equipo, poder ser parte, saber que estoy haciendo mi parte, mi porción en este equipo. Y una de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba trabajando yo para el Estado, en el Hospital del Estado, en el Hospital del Estado, se nos daba a nosotros, a mí personalmente, se me daba una descripción de trabajo, que es decir, si yo era una persona, por decir algo, mental health security, entonces se me daban a mí cuáles eran mis responsabilidades. Se me daban las responsabilidades, pero al final había un renglón final que decía, dice todo eso, pero no se limita a esto nomás, a eso. Entonces, dentro de la iglesia hay personas que les gusta servir, que sirven en la iglesia y que hacen, y qué bueno, y que es una gran labor. Pero necesitamos ver que también se está descuidando otra labor importante, que todas las labores son importantes, porque no hay, pero una labor importante que se está dejando es el de testificar, el de poder llevar y anunciar el evangelio. Y eso nos lleva al tercer punto, que es importante poder que el mensaje, las buenas nuevas no deben de ser aburridas, sino que necesitamos nosotros, con ese talento que tenemos, el poder nosotros, poder hacer que el mensaje que estamos nosotros de las buenas nuevas, poder ser, el mensaje no cambia. El mensaje no cambia, el mensaje es el mismo. Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, pero podemos hacerlo de una mejor manera dinámica, de alguna manera con diferentes metodologías, diferentes cosas, pero poder hacerlo, no es, como le digo, no es que vaya a ser diferente, el mensaje es el mismo. Es el mismo el mensaje. Como dicen, el orden de los factores no va a alterar el producto. La cuestión es que como nosotros presentemos el evangelio va a ser diferente. Y necesitamos nosotros, con todos los talentos que tenemos, con todos los conocimientos que tenemos, el poder decir, yo puedo hacer esto. Hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay tantas cosas que se pudieran hacer para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Este es uno de ellos. Que se puede hacer mejor, se puede hacer mejor. Porque estoy seguro que se puede hacer mejor. Pero está en nosotros el poder decir, yo lo voy a tratar de hacer. O decir, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Si yo tengo esto, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Yo creo que existen infinidad de maneras en que uno puede el poder presentar el evangelio. Quizás hay alguien que sabe hacer galletas. Haciendo galletas se puede presentar el evangelio.
con la música se puede presentar el Evangelio, hay una infinidad. Y yo creo que no podemos nosotros limitarnos a decir, es que yo no sé. Con lo que usted sabe, con el poquito conocimiento que tenga o lo que sabe hacer, usted puede presentar el Evangelio de Dios a otras. Sí, y la cuestión es que, por ejemplo, la semana pasada, creo que la semana pasada que decíamos, el cual llegamos, o antepasada decíamos acerca de un tope, llegamos a un tope, ya no puedo más, pero la cuestión es que podemos hacerlo. La iglesia necesita, el creyente, cada hermano, cada persona necesita llevar la palabra de Dios. Y no se trata de simplemente ir, creo que no se trata de simplemente de ir y tirar semillas por a ver dónde crece, pero creo que Dios nos ha hecho inteligentes para poder hacerlo con estrategias, de alguna manera, el cual asegurarnos que las cosas van a dar fruto, que van a ser, como decía Pablo, dice que no seamos simplemente como tirar golpes al aire a ver a dónde le doy, pues a dónde le doy, pues ahí quería. Tenemos que tener estrategias, tenemos que tener, y Dios nos da estrategias. Si nosotros le pedimos a Dios, Dios nos va a dar estrategias. Lo importante es disponernos, estar dispuestos a decir, Señor, usa mi vida con mis talentos, pero también usa mi vida con las personas, con aquellas personas que están alrededor mío. John Maxwell dice que nosotros somos influencia para 7 personas alrededor nuestro. Nosotros influenciamos a 7 personas. Sí, estamos 3 aquí, entonces somos influencia a 21 personas aquí. Si cada uno de nosotros nos ponemos a comenzar a llevar el Evangelio con propósito de una u otra manera, vamos a lograr grandes cosas, porque Dios está teniendo paciencia con nosotros, como dice Pedro. Dios es paciente con nosotros, Dios es paciente con ustedes, dice, no queriendo que nadie se pierda. Y la cuestión es que alguien lo va a hacer. Entonces, pero a la misma vez necesitamos ver, como dice en Ezequiel, somos responsables, Dios nos ha colocado. O sea, Dios no nos trajo aquí por azares del destino, porque se durmió un agente de inmigración y llegamos aquí. No, Dios nos ha colocado aquí con un propósito. Y el propósito es de poder llevar el Evangelio. Dicen que hay dos momentos importantes en la vida del hombre. El momento importante número 1 es cuando nace, y el momento importante número 2 es cuando descubre para qué nace. Entonces debemos de poder llevar la palabra de Dios, de poder darnos cuenta que somos un vehículo que Dios quiere utilizar. Hoy, el cumpleaños de mi abuelo, al estar estaba escribiendo algo acerca de mi abuelo, y una de las cosas que dije a mi abuelo, que mi abuelo nació humildemente, no siendo nadie, pero él se convirtió en un gran hombre. O sea, nadie nace famoso, como dicen, nadie nace. Cuando le preguntaron, llegó un señor, andaba manejando por el campo y llega a una tienda donde está un señor, a una tienda, es el General Store. Llega al General Store y está un señor ahí afuera, a lo mejor tomándose un café, una soda, y llega y se baja de su carro y se estira y le pregunta al líder de la tienda, le pregunta, oiga, le dice, ¿ha nacido algún famoso aquí? Y le dijo, no, dice, aquí nacen puros niños. La realidad es que necesitamos ver que podemos nosotros poder alcanzar a alguien. No sabemos a quién vamos a alcanzar, pero poder llevar ese mensaje. Tal vez Dios nos use a nosotros para poder alcanzar a alguien. Tal vez vayamos a alcanzar al próximo Billy Graham. Tal vez vayamos a alcanzar al próximo D.L. Moody. Tal vez vayamos a alcanzar al próximo Leonard Ravenhill. Tal vez vayamos a alcanzar a un Luis Palau que anda por ahí. O sea,
pero necesitamos nosotros hacer las cosas. Ahorita me hiciste recordar que hay hace tiempo fui para el lado de Idaho, para Idaho Falls, y andaba con unos muchachos haciendo un evento para jóvenes. Y en ese evento hubo un muchacho que en ese tiempo de administración que estábamos, y él me lo recordó después, hace poco me dice, en ese tiempo que tú fuiste para allá, dice, yo recibí al Señor. Y desde ahí estoy sirviendo al Señor, ahora es un pastor. Entonces, el poder saber de que no sabes tú lo que tu vida va a ser, cuando tú dejas que Dios te use, y Dios va a tocar, como dices, quizás a salir un next Billy Graham de ahí, o va a ser alguien, quizás va a ser un pastor, quizás vaya a ser algún maestro, quizás vaya a ser alguien un gran padre, un gran abuelo, pero nunca sabes el impacto de tu servicio a la iglesia va a hacer en las vidas de los demás. Y por último es el poder ver que cada creyente debe de comprometerse a poder tener una vida de crecimiento espiritual. Cada uno como persona, cada uno de nosotros somos responsables de poder comprometernos si yo quiero crecer espiritualmente. Mi deber es poder crecer. No puedo responsabilizar a otra persona de yo no crezco porque tú no me alimentas. O sea, yo soy responsable de mi vida espiritual y yo debo de comprometerme. Cada creyente, cada persona debe comprometerse de poder madurar. Dentro de la iglesia, muchas personas, va a haber más de esto, ¿ok? Pero yo creo que muchas personas dentro de la iglesia tratamos de deslindar las responsabilidades que son nuestras y no tomamos la responsabilidad que nos corresponde. Y debemos de comprometernos, yo como persona, cada uno individuo, debe comprometerse a crecer espiritualmente. De poder decir que algo me va a ayudar a mí a poder crecer espiritualmente. Y una de las cosas que nos ayuda a crecer espiritualmente, y lo he experimentado, es esta. Cuando nosotros servimos en cualquier ámbito, en cualquier situación, nosotros vamos creciendo. ¿Por qué? Porque si yo voy a enseñar, yo necesito estudiar. Y cuando yo estudio, voy creciendo. Cuando yo comparto, voy creciendo. Y entonces eso me hace a mí el poder ir creciendo espiritualmente. Muchas personas se quedan bebés espiritualmente porque nunca, y no es porque no se les dé la oportunidad, porque no creo que sea una persona, déme la oportunidad, porque nadie está brincando, yo quiero, nadie está brincando, nadie brinca a decir, úsame a mí, o no están. Yo creo que cada uno de nosotros hemos decidido poder decir, yo quiero servir, o cuando hemos tenido ese encuentro con Dios, nos damos cuenta que realmente tenemos ese deseo de poder servir a Dios, servir a la iglesia y servir a las personas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder crecer espiritualmente. No sé qué es lo que quiero. Yo creo que tenemos que reconocer que somos parte de una familia. Dios nos hace habitar en familia. Y si Dios nos hace habitar en familia, tenemos nosotros que aportar, ser parte de lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está haciendo en esa familia o con esa iglesia. Y yo creo que un día todos nos vamos a presentar delante de Dios y Dios nos va a decir qué hiciste con los talentos que te di, qué hiciste con lo que yo te di, y nos vamos a quedar, quizás algunos nos vamos a quedar ahí, pues lo escondí. Pues vamos a tratar de decir con todas las excusas que tengamos habidas y por haber. Y en realidad no vamos a poder dar ninguna excusa a Dios. A Dios no puede ser burlado. Entonces, creo que tenemos que decirle, Señor, aquí está mi vida, Señor, ¿en qué puedo servirte? Y también presentarnos en la iglesia, pastor, hermano, ¿en qué le puedo servir? Tener una disposición. Sí. Y el poder ponerse, y muchas veces no tiene que ser, tratar, ¿en qué puedo hacer?
Empieza a hacer algo. Empieza a hacer algo, pero el poder decir, bueno, si yo estoy en mi casa, o sea, yo no tengo alguien que me esté diciendo, oye, haz esto, haz lo otro. O sea, si yo miro, hay ciertas cosas que se necesitan hacer, o sea, yo lo voy a hacer. O sea, no tengo que decir, oye, ¿en qué puedo ayudar aquí? O sea, si yo tengo ojos, puedo ver que hay algo que se necesita. Dentro de la iglesia, si es algo que se necesita físicamente, por ejemplo, decir si hay alguien que necesita aspirar, si necesita barrer, necesita enseñar, necesita tocar, necesita hacer algo, entonces, o poder estar como mujer, lo que sea, en sonidos, en la computadora, lo que fuera, entonces, si yo miro la necesidad, o sea, puedo acomodarme. Pero eso no me deslinda. Decir, pues que ya soy sonidista yo, ese es mi ministerio. Pero como les decía anteriormente, o sea, no se limita. O sea, nuestra labor de poder llevar la palabra de Dios, de evangelizar, de poder traer otras personas a la casa de Dios, es de todos, de cada uno de nosotros. Nuestra responsabilidad es el poder comprometernos a crecer espiritualmente, darle valor a las personas, hacerles saber que cada persona, tanto tú como yo, somos importantes como la persona que está afuera, que es importante. Es decir, una persona que no conoce a Cristo también es importante. Y necesitamos llevarles el evangelio, necesitamos con amor, como dices tú, pero poder llevarles ese mensaje, decirles que Cristo salva, que Cristo transforma las vidas. Entonces, yo no sé si hay alguna otra cosa más, pero hasta ahí lo voy a dejar. Yo creo que es todo. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, una pertinencia? Escríbala también. Pero queremos terminar con esto y la próxima semana vamos a continuar hablando otros puntos de los cuales hemos hablado. Así que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si le gusta este video, compártalo con alguien más. Si llegó hasta aquí y con nosotros, continúa, compártalo con otra persona, o pásale el link a esta persona, el enlace, como quieras llamarle, pásaselo a alguien más y que otra persona pueda mirarlo. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar y nos despedimos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor, por este día, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tu palabra, Señor, pueda llegar, tocar las vidas de las personas, pero también aquellas personas que no te conocen, Dios, que puedan venir, Señor, y poder dedicar sus vidas a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el domingo a las 10:45 de la mañana en Nuevo Amanecer 1880 de la Lancaster Drive en la ciudad de Salem. Que el Señor los bendiga.